En ti, Señor, yo he confiado. De confusión me has guardado. En tu justicia me has librado. Tu oído inclinas. ¿Cuántos conocen el libro El líder que brilla? ¿Cuántos han visto en la fotico de él? Un poquito más negrito el cabello lo tiene. Bueno, yo tengo un libro que yo escribí donde tengo pelo. Entonces, el pastor David va a estar con nosotros. Él es el director, coordinador internacional de MAPI, de este ministerio hermoso de apoyo para pastores e iglesias. Y hoy con él vamos a compartir la cena y vamos a tener la palabra. Todos están atentos, todos están listos. Entonces, pastor David, bienvenido. Es una grande alegría estar con ustedes y poder compartir la cena con ustedes. Este momento inició cuando yo hablé para Nidia que tomando la cena esta mañana no quedé muy contento de tener el pan en mi mano y el pan en la mano de ella y el pan en la mano de Juan Carlos sin cambiar un para el otro, celebrando que somos un cuerpo en Cristo. Entonces eso llevó a ellos preguntar si yo no podría compartir la cena con ustedes esta mañana. Y esta mañana yo quiero que abran sus Biblias para 1 Corintios. Aleluya. Eso me anima mucho. 1 Corintios capítulo 11, donde que comienza la instrucción sobre la cena del Señor en 1 Corintios 11. ¿En cuál versículo comienza la instrucción? La mayoría piensa que comienza en versículo 23. Algunos están diciendo, porque me tengo oído hablar anteriormente, que comienza en versículo 17. En mi Biblia tiene como título en versículo 17, abusos en la cena del Señor. Y en mi Biblia, y si tú tienes libertad de escribir en tu Biblia, yo tengo un título propio. El título propio es Solito No. El problema de la cena en Corintio era que algunas personas llegando para una fiesta ágape con sus comidas para comer, traían cosas maravillosas y comían, y otras personas no tenían nada para comer y llegaban y no conseguían nada para comer. Cada uno comía su propia cena. Entonces Pablo llega en versículo 21 y dice, al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y mientras uno tiene hambre, otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Nosotros tenemos en la mayoría de iglesias evangélicas el costumbre de tomar la cena de forma individual. Es decir, yo recibo los elementos y en algún momento de silencio espiritual yo examino mi vida y yo celebro la cena con Jesús. Pero la cena que está siendo enseñado aquí no es apenas la cena con Jesús. Es una cena del cuerpo del Cristo. Es una cena de discernir el cuerpo de Cristo. Cuando yo estoy en un contexto con mi esposa y llegan los elementos para nuestras manos, yo nunca tomo el pan que me es dado. Yo siempre entrego ese pan para ella siempre entrega ese pan para mí. Siempre celebramos que Dios nos tiene unidos de una forma sobrenatural en el cuerpo de Cristo. Cuando tú llegas al versículo 27, de manera que cualquier que coma este pan o beba esta copa, tiene el paralelo, coma o beba. Y ese paralelo va varias veces en estos versículos hasta llegar al versículo 29. El que come y bebe, tiene el paralelo de nuevo, indignamente sin, ¿qué es la próxima frase? Sin, habla de nuevo, sin
discernir el cuerpo de Cristo. Y no está diciendo sin discernir el cuerpo y el sangre. Está diciendo sin discernir el cuerpo. Está haciendo un juego de palabras aquí entre discernir los elementos que estamos tomando y discernir que somos cuerpo de Cristo. Entonces, yo quiero que esta vez, cuando reciben los elementos, toman un tiempo de 2 o 3, máximo 4, de compartir algo con la persona a tu lado. Puede ser un pedido de oración, una necesidad, un problema que estás enfrentando y recibir una oración. Puede ser una bendición de agradecer a esa persona por ser preciosa en tu vida. De alguna forma celebrar que somos cuerpo de Cristo. Y cuando tienen hecho eso uno con el otro, entonces compartir los elementos y tomar juntos. Entonces deja yo hacer una oración aquí sobre los elementos y entonces los elementos llegan a ustedes y ustedes, en lugar de tener un cántico o otra cosa, cada uno de ustedes van a ir conversando. Si tú estás visitando y no conoces a Jesús, tú puedes dejar pasar los elementos, pero puedes pedir una oración, puedes pedir algo que tú necesitas para tu vida. Oremos. Padre, te agradecemos por enviar Jesús aquí para la tierra y Él entregar su cuerpo para nosotros, Él entregar su sangre para nosotros, Él nos tornar hermanos de sangre con Él. Y Él nos tornar de alguna forma que nadie puede explicar, cuerpo de Cristo con Él. Nuestra vida está llena de misterio. Abre nuestros ojos para ver el misterio que está en la persona a nuestro lado. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Grande, grande misterio. Que esta mañana podemos celebrar verdaderamente la cena del Señor. Y no apenas una cena propia, individual. En nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Van repartiendo los elementos y cuando llegan para ustedes, desde ya pueden comenzar a compartir, sea un pedido de oración, sea alguna bendición que esa persona es para ti y luego van a llegar los elementos.
Amén. ¿Cuántos compartieron, oraron unos por otros? ¿Cuántos lo hicieron? Levanten la mano. Amén. Algunos estaban solitos, pero poco a poco este ejercicio nos ayuda a entender realmente lo que es el amor en el Señor. Amén. A veces venimos a la congregación y como entramos, salimos y nadie ni nos saludó. Esto es muy intencional para ir creciendo en el amor del Señor como un cuerpo. Amén. ¿Cuántos están dispuestos para la palabra? Amén. Yo voy a pedir al pastor David, yo quiero orar por él y vamos a estar muy atentos de lo que el Señor quiere hablarnos y nos quiere enseñar hoy. Y gracias a todos por estar acá. Vamos a orar por el pastor David. Señor, te damos gracias por la vida de pastor David, gracias por su esposa Débora, gracias por sus hijos y gracias por el llamamiento santo que les has hecho. Gracias, Señor, porque como la primera reunión decía, en esta vida, detrás de esta vida hay una vida recorrida, caminada, Señor, de tu mano, Señor, con alegrías, tristezas, desafíos, derrotas, pero aquí lo tienes firme, Señor, de tu mano. Lo bendecimos y pedimos que tu Espíritu Santo siga usándole para la edificación del cuerpo tuyo, Señor. Gracias por él y por este tiempo, en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén y amén. Aleluya. Tiene algunas cosas que ustedes saben responder y otras cosas que no saben responder. Si yo hablase, quiero abrir la Biblia. Aleluya. Pero cuando yo hablo aleluya, ustedes no saben qué hacer. Entonces me ayudan, porque una parte de mí es bautista, otra parte de mí es pentecostal, y tienen que amar los dos lados. Cuando yo digo aleluya, yo quiero que ustedes griten amén, ¿ok? Aleluya. Amén. Gracias. Entonces vamos a ir creciendo en nuestras capacidades litúrgicas de saber cómo responder. Es una inmensa alegría para mí estar con ustedes. De vez en cuando puedo soltar alguna cosa en portugués o portuñol, entonces me ayuda si acontece. Pero traigo para ustedes saludos de los países donde tengo andado en el último año, de Argentina para Paraguay, para Brasil, para Bolivia, Colombia, no llegando en Venezuela, pero por ese motivo tengo mis compañeros, 8 compañeros de Venezuela aquí por una semana entera para que yo llego a Venezuela a través de ellos. Burkina Faso en África, Corea del Sur en Asia, los pastores y los líderes de esos países envían saludos para ustedes. ¿Cuántos quieren enviar saludos a través de mí para otros países? Y una segunda vez, ¿cuántos quieren enviar saludos para la iglesia venezolana? Aleluya, gosté, ese amén fue bien más fuerte. Gloria a Dios. 2 domingos atrás, yo estaba en mi iglesia, primera iglesia bautista Jardín de las Embullas en Brasil. Una semana atrás, yo estaba en mi iglesia en Pittsburgh, Estados Unidos, iglesia de la Ascensión, iglesia anglicana. Y hoy estoy aquí. No es apenas coincidencia, ni apenas accidente en el percurso de mi vida que estoy visitando estas 3 iglesias en 3 semanas seguidas. Dios está abriendo algo muy especial en el mundo espiritual, de parte de mí para con ustedes, de parte de ustedes para conmigo. Ustedes ni están sabiendo de eso, pero acontece a través de andar como socios con Juan Carlos y Nidia en un encuentro de este final de semana que se llama Iglesias que intencionalmente hacen discípulos. Entonces andamos viernes en la noche, andamos sábado con este manual. Todos los que estaban en ese encuentro de viernes y sábado, colóquense en pie. Todos los que estaban en ese encuentro, colóquense en pie. Porque esta mañana voy a estar compartiendo con todos ustedes sobre una iglesia que intencionalmente hace discípulos.
Y si tú quedas al final de la mañana con alguna duda, alguna pregunta, va atrás de alguien que está en pie, porque ellos ya son especialistas por andar conmigo los últimos 48 horas. Pueden sentarse. Ustedes están a camino de ser una iglesia que intencionalmente hace discípulos. A partir de viernes en la noche iniciamos esa caminada y estamos continuando esa caminada esta mañana. 5 marcas de una iglesia que intencionalmente hace discípulos, que acaba siendo 5 marcas que Dios quiere dar para esta iglesia y quiere dar para los que estaban conmigo los últimos 2 días volviendo para sus iglesias. Quiero que abren sus Biblias. Aleluya, yo gozo tanto de eso. Yo necesito de calentar mi corazón y esos aleluyas y esos améns me ayudan tremendamente. Abren su Biblia para Mateos capítulo 28, 16 a 20. La Gran Comisión. Todos tenemos oído la Gran Comisión probablemente decenas de veces. Entre lectura propia, entre mensajes, entre enseñanza, entre una forma y otra, tenemos oído esto muchísimas veces. Pero dudo que tú tienes oído en la forma que vas a oír esta mañana, entendiendo que este pasaje es escrito para ti y que este pasaje tiene 5 marcas, la verdad tiene más, pero yo voy a escoger 5 marcas de este pasaje para invitar a todos los que estamos aquí esta mañana a andar en dirección a esas 5 marcas de una iglesia que intencionalmente hace discípulos. Entonces, haciendo lectura de Mateos 28, versículos 16 a 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Primera marca de una iglesia que intencionalmente hace discípulos está en la primera frase de nuestra lectura. ¿Cuáles son las primeras 4 palabras de nuestra lectura? Voy a repetir la pregunta. ¿Cuáles son las primeras 4 palabras en ese texto que acabamos de leer? Ok. Todo comienza en ser discípulos. La primera marca de una iglesia que intencionalmente hace discípulos es discípulos. Es una iglesia compuesta de discípulos. ¿Cuántos fueron criadas en la iglesia evangélica? Levanta la mano si tú fuiste criada en la iglesia evangélica. Levanta alto. Oh, gloria a Dios. Muy pocas personas. Aleluya. Ustedes deben estar muy alegres porque tienen muchos vicios de iglesia evangélica que ustedes no tienen. Eso es fantástico. Yo fui criada, nací misionero en Bolivia, mis padres misioneros, fui criado en la iglesia evangélica y realmente nunca capté que yo debería ser un discípulo. Eso nunca fue destacado. Fui para la mayor o mejor universidad evangélica en los Estados Unidos, también nunca entendí que debería ser un discípulo. Asistiendo a diversas iglesias en esa época, apenas después de me formar en la universidad, pasé 3 días con Howard Hendricks, el profesor más amado de los Estados Unidos, sobre el tema discipulado. En esos 3 días yo desperté. Tenía 20 años y desperté para entender el resto de mi vida. Yo soy discípulo y hago discípulos.
Y ahora son 45 años que yo ando con esa comisión. Yo fui comisionado a los 20 años y continúo comisionado. Un discipulado es alguien que entregó su vida total y completamente para Jesús, sin reservas, sin decir yo guardo esta parte, yo te entrego esa parte. Entregó su vida totalmente para Jesús ser su líder, su pastor, su discipulador, su maestro. Y de forma parecida, un discípulo tiene alguien humano con quien anda como discipulador, como líder pastoral, como mentor, y no apenas dice, Jesús es mi discipulador, pero nadie por favor me habla cómo debo ser o cómo debo crecer, o me hace rendir cuentas aquí. Yo rindo cuentas apenas para Jesús. Eso no es verdadero discipulado. Eso se llama super espiritualidad. Verdadero discípulo tiene Jesús como discipulador y tiene también una persona acompañando, andando próximo, ayudando a él a crecer intencionalmente. El discipulado en una frase es crecimiento intencional. Crecimiento intencional con la ayuda de otra persona. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros aquí. Entonces, la primera marca de una iglesia que intencionalmente hace discípulos es discípulos. Pasando para el siguiente versículo, versículo 17, dice el siguiente: cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. La segunda marca de una iglesia que intencionalmente hace discípulos es transparencia. Tiene algunos entre ustedes que son muy vivos y tiene otros entre ustedes que no son tan vivos. Los muy vivos están haciendo anotaciones. Los muy vivos están se demostrando discípulos. Los muy vivos saben que de aquí a una semana o dos no van a recordar casi nada de lo que hablamos aquí. Y no quieren perder lo que Dios está queriendo impartir y están anotando. Yo anoto directo en mi Biblia. Si yo estuviese sentado en su lugar, al final de esta mañana yo tendría 5 puntos y tendría todos los 5 en mi Biblia. De vez en cuando mi pastor en Brasil, cuando yo pasé 20 años en Brasil, predicaba y llegué al pasaje que él estaba predicando y yo ya tenía el bosquejo todo de su mensaje en mi Biblia. Porque 8 años atrás él ya predicó sobre el asunto y yo anoté. Un discípulo es alguien que crece intencionalmente, tiene hambre y sed de crecer. Y la segunda característica es transparente. Algunos dudaron. ¿Cuántos tienen tenido alguna duda en los últimos 3 meses? Levanta la mano si tienes tenido alguna duda en los últimos 3 meses. Quien levantó la mano está dentro del perfil de una iglesia que intencionalmente hace discípulos. Está dentro del perfil de ser persona transparente. Todos tenemos nuestras dudas. Todos tenemos estos momentos en el día o la semana que la cosa no da cierta, que yo respondo mal, que otra persona responda mal para mí y yo no entiendo, que hay un conflicto con la esposa. Esas dudas surgen de todo día, toda semana. Pero también tienen ondas de dudas que surjan con una extensión bien mayor. Una extensión que puede ser meses, una extensión que puede ser años. Yo tengo el inmenso privilegio de haber pasado por 5 depresiones. Yo soy un grande soñador y cada vez que mis sueños mueren, yo voy junto. Una depresión de 4 meses. Recuerdo llegar en mi oficina y desligar la luz en la universidad donde yo enseñaba, de echar en el piso, aguardar 4 horas pasar para entonces salir y volver para casa. Absolutamente destruido por dentro, absolutamente sin vida.
O otros momentos, conflictos conyugales que no pasan en una semana y que duran meses o años y que roban nuestra alegría, nuestra habilidad de realmente andar como queremos andar. O la posibilidad que aconteció conmigo ahora hace 16 años, un hijo tornarse agnóstico. Entonces tienen esos momentos de dudas profundas. Y un verdadero discípulo, y una iglesia que intencionalmente hace discípulos, es transparente. Es transparente porque es la única forma de crecer. No hay cómo crecer cuando tú siempre estás maravilloso. Cuando tú siempre escondes cualquier problema que tienes. Cuando tú no permites nadie saber y ni tú admites para ti mismo, yo necesito de más algo. Yo necesito crecer. Yo pido a todos los que andan conmigo identificar 3 áreas en las cuales van a crecer este año. Para que yo pueda entonces ayudar a ellos intencionalmente a crecer en esas áreas. Transparencia. Abriendo nuestros corazones, no escondiendo. No siendo como Moisés en 2 Corintios 3, que colocó un velo para nadie saber que la gloria pasó. La única forma de pasar de gloria en gloria es tirar el velo que muestra que no somos tan gloriosos. En la Biblia, sufrimiento y gloria andan de manos dadas. 2 Corintios 3 habla de andar en gloria, de gloria en gloria. 2 Corintios 4 habla de los tremendos sufrimientos de Pablo. Y llega al final del capítulo y él dice, y nuestros leves y momentarios sufrimientos no pueden ser comparados con el peso de gloria que nos aguarda. Mi segunda hija de mis 4 hijos falleció 4 años y medio atrás. Nació con 80% de sus nervios intestinos no existentes y los otros 20% no funcionando. No había esperanza para ella sobrevivir. Y a través de 30 años Dios hizo una serie de milagros para ella sobrevivir, mas a la mayor parte de su vida vivía con tremendo dolor, tremendo sufrimiento. Ustedes probablemente tienen pasado una cólica en su intestino y saben el dolor que eso causa. Ella vivía con ese tipo de dolor. Yo no conozco a nadie que sufrió tanto cuanto Caris. Sin duda hay personas que sufrieron más. Personalmente yo no los conozco. Pero no conozco otra persona más gloriosa que Caris. Transparencia, donde podemos decir, está doliendo, no estoy bien, y dejar el Espíritu Santo ministrar para nosotros a través de otras personas. Amén. ¿Cuál es la primera característica de una iglesia que intencionalmente hace discípulos? Discípulos. ¿Cuál es la segunda característica? Transparencia. La tercera característica se encuentra en versículo 19, donde dice, por tanto, id y hacer discípulos. Ese id es un imperativo en el español, como también en portugués e inglés, pero no es en el griego. Es traducido como imperativo por estar interligado con el único imperativo del griego, que es hacer discípulos. Entonces, la tercera marca de una iglesia que intencionalmente hace discípulos es discipuladores. Esa iglesia está llena no apenas de discípulos, como también de discipuladores. Personas que se multiplican. Voy a compartir un secreto con ustedes. Vamos a esperar que Satanás no está oyendo, porque él va a quedar ofendido con este secreto. Demonios no se multiplican, no pueden, no tienen la capacidad de reproducir. Demonios no se multiplican, discípulos sí.
nosotros no tenemos ni imaginación cuán frustrado que Satanás debe ser. Cada vez que una iglesia entiende que debe ser una iglesia de discípulos y de discipuladores. Quiero ilustrar esto. Los que estaban en el final de semana ya saben un poco de esta ilustración. Vamos a tener aquí a este lado, yo voy a escoger un pastor maravilloso venezolano para venir aquí, Héctor. Y Héctor va a ser un maravilloso evangelista, hombre con gracia y don evangelístico. Y voy a escoger aquí a ti, no sé tu nombre, pero estoy te escogiendo. ¿Puedes venir? ¿Cuál es tu nombre? Felipe. Ok. Felipe, a este lado, no tiene grande don evangelístico, pero es un discipulador. Y vamos a acompañar a estos dos a través de 10 años. En el primer año, el evangelista sale, toma a alguien por la mano y gana una persona para Cristo. Y tú ganas a alguien como discípulo. Escoja a alguien para venir aquí. Ok, al final del primer año tenemos ¿cuántas personas aquí? ¿Y cuántas aquí? Fantástico. El evangelista sale en el segundo año y los dos ahora discipuladores, ambos salen y cada uno trae uno. Ok, y al final del segundo año tenemos ¿cuántas personas aquí? ¿Y cuántas personas aquí? Ok. En el tercer año el evangelista sale y gana más uno, y los 4 discipuladores salen y cada uno gana más uno. Vanse preparando para salir de su silla. En el cuarto año, Héctor ya sale para una cuarta persona, alma gana para Jesús, y los discipuladores, cada uno sale y gana más un discípulo. Y demora para Héctor volver, entonces ya vamos a entrar en el cuarto año. 1, 2, 3, 4. Vamos a entrar en el quinto año y Héctor gana más uno y los discipuladores salen y cada uno gana más uno. Rapidito a los dos lados del auditorio. Entonces tenemos aquí, por la gracia de Dios, Héctor está feliz de la vida para ver el sonriso de él. Él ganó 5 almas para Jesús y entrando en el sexto año gana más uno y ustedes salen y cada uno gana más un discípulo. Rapidito. Pega por la mano, llame. Ahora, hay algo que quedó escondido aquí, que nadie consiguió ver, pero 2 de los discipuladores que salieron, escogieron, tú escogiste a quién? La pastora. Y tú escogiste a quién para discipular. No, ahora mismo, el pastor. Hace una diferencia tremenda quién escogemos. Algunas personas van a reproducir 30 veces, otros 60, otros 100. La selección es muy importante. Vamos para el séptimo año, va enfrente Héctor, van enfrente, cada uno gana más uno. Rapidito, los dos lados del auditorio. Ok, estamos ganando unos venezolanos, aleluya. Amiga Sandra. Vamos, parcero. Vamos. 6, 7 llegando. Así que lo invito, Juan. Okay. Esta última conversión está demorando para Héctor, pero va a llegar. Ya enviaste. Ok, entonces tenemos aquí 6. Ok. Y en el séptimo año, aquí llegó. Ok.
Gracias, yo pensé que había 7. A veces una oveja se pierde en el camino. Ok. Y Héctor gana +1 y los discipuladores cada uno gana +1. Rapidito va invadiendo este lado. Van caminando. Discipuladores, cada uno llama a uno, agarra a alguien. No, camina. Ya no cabemos. Quiere pasar. Estamos comenzando la obra. También fue con usted lo va a tratar. ¿Qué? También fue con usted lo va a tratar mal preso. Pero ya, vámonos con ellos dos, vamos. Sí. Entonces, haciendo el filme correr para frente, cuando llegamos al final de 10 años, Héctor estará aquí con sus 10 personas que él llevó para los pies de Jesús. Estará con los 10 a no ser que esa iglesia allí terminó de discipular tantas personas que necesitan más personas para discipular y acaban pegando los que Héctor ganó para Jesús. Este grupo a este lado, al final de 10 años, ¿alguien sabe cuántos discípulos y discipuladores habrá a este lado al final de 10 años? 1024. Este es el efecto de sumar año por año. Este es el efecto de multiplicar año por año. Discípulos multiplican. Pueden volver. Listo, pa. Acabamos. Con permiso, qué pena, yo me le pasé por aquí. La compañera. Ok, ¿cuál es la primera característica de una iglesia que intencionalmente hace discípulos? Discípulos. ¿Cuál es la segunda característica? Transparencia. ¿Cuál es la tercera característica? Discipuladores. Vamos para la cuarta marca de una iglesia que intencionalmente hace discípulos. Volviendo a la Gran Comisión, en versículo 19, por tanto, yendo, que sería la mejor traducción aquí, por tanto, yendo, haga discípulos a ¿qué? Todas las naciones. La cuarta marca de una iglesia que intencionalmente hace discípulos es que es misional y misionero. Son dos palabras muy parecidas. Voy a procurar explicar la diferencia, pero ambas están dentro de esta frase, a todas las naciones. Ser misional quiere decir, donde tú vives, aquí en Pereira, tú eres un enviado, tú eres un embajador. Tú sabes que no hay más discípulos que puedes discipular dentro de la iglesia, dentro de unos pocos años, y tú tienes que estar ganando nuevos discípulos del mundo. Entonces, sea en tu fábrica, en tu negocio, en tu colegio o facultad, universidad, tu vicinanza, sea donde fuera, tú estás ganando más personas. Alguien llegó para mí al final del otro culto y habló, pero el evangelista no puede discipular. Amén, puede y debe. Entonces, misional quiere decir donde tú andas, tener la identidad de ser enviado. Yo existo a favor de personas fuera de la iglesia, no apenas para hacer discípulos dentro de la iglesia, y sí extender mi vida, mis brazos para las personas fuera de la iglesia. Un vecino mío en Sao Paulo tuvo un hijo que yo no conocí,
hace unos 22 años, que fue asesinado media cuadra de nuestra casa. Y yo llegué para la madre y hablé, realmente tenemos fallado terriblemente en esta calle, porque yo ni conocí el nombre de tu hijo. Y no podemos dejar su muerte pasar despercibido. Y después de conversar con ella, yo lancé 2 preguntas. La primera pregunta era, ¿tú gustarías que yo orase por ti? Ella era muy resistente, muy católica. No permitía a su hija venir a nuestro club para niños a conocer más a Jesús. Pero ella habló que sí, y en ese momento llamó a las personas en su casa. Y yo pensé que yo iba a orar apenas para ella. Y esa oración acabó siendo para 25 personas que estaban en duelo en la casa en ese momento. Y mi segunda pregunta fue, ¿qué piensas sobre la idea de hacernos un estudio bíblico sobre amistad? Porque realmente fallamos en no ser amigos. Yo gustaría de pasar por algunos pasajes bíblicos sobre amistad. ¿Qué la señora piensa sobre eso? Quiero. Y ella es matriarca de esa calle, tiene vivido en esa calle por décadas. Y cuando ella dice, va, todo el mundo va. Próximo miércoles, 30 personas en mi sala para oír palabras de Proverbios, palabras de Eclesiastes por 4 semanas sobre amistad. Y al final de 4 semanas yo hablé, yo voy a cambiar un poco el asunto y sé que hasta aquí todo el mundo encantado. Nadie resiste sabiduría. Puede ser espírita, puede ser ateo, no importa lo que es, nadie resiste sabiduría. Y Proverbios y Eclesiastes son libros de sabiduría. Yo hablé, voy a cambiar aquí un poco para compartir sobre Jesús como nuestro amigo. Y quedé muy libre para no volver, porque yo sé que ni todo el mundo quiere saber sobre eso. Mitad volvieron, 15. Y la mayoría de ellos entregaron sus vidas para Jesús. Tenemos que ser misionales, tenemos que penetrar nuestros predios, nuestras vizinhanzas, nuestros lugares de trabajo. Y tenemos que ser misionero. Misionero es diferente. Misionero quiere decir salir de tu iglesia. Ser enviado para salir de la iglesia. Y esta mañana cuando comencé a pensar sobre esto, porque terminé el día ayer diciendo para Juan Carlos y Nidia, yo no sé sobre qué predicar mañana. ¿Ustedes tienen alguna sugerencia para mí? Y en la verdad no me dieron mucha sugerencia, entonces yo pasé los momentos que despertaba durante la noche preguntando para Dios, ¿qué voy a decir para ustedes? Y una cosa que vino para mí, que nunca había pensado antes, es que Dios quiere enviar a algunos de ustedes para ser asesores a otras iglesias aquí en Pereira que no saben que es una iglesia que intencionalmente hace discípulos. Ellos miren de muy, muy, muy lejos para ustedes y quedan admirados con lo que Dios está haciendo en ustedes. Pero ver de forma lejos es totalmente diferente de tener a alguien que va y anda con ellos, vive con ellos por 1 año o 2 años, no sé. Nunca pensé en esta idea, nunca oí que nadie hiciese esta idea en otro lugar. Pero siento que es un mover del Espíritu diciendo, somos llamados a todas las naciones a comenzar en Jerusalén, a comenzar en Pereira, que es nuestro Jerusalén. Y que Dios quiere que algunos de ustedes ya comiencen a despertar. Yo podría ser una persona clave para ayudar iglesias que intencionalmente hacen discípulos, ser un movimiento que penetra toda la ciudad, penetra la región y hasta llega a otras partes de Colombia y hasta fuera de Colombia. Jerusalén, Judea, Samaria, los confines de la tierra. Entonces la cuarta característica es ser misional y misionero. ¿Cuál es la primera característica? Discípulo. Segundo, transparencia. Tercero, discipulador. Cuarto, oh gloria. Oh gloria. ¿Ya pensó
ustedes tener una cultura misionera. Comienza con tener una cultura discipuladora, una cultura de discípulos. Pero pensó en la posibilidad de tener una cultura misionera. Yo tengo ventajas sobre todos ustedes. No sé si hay alguien aquí muy extraño, igual yo. Yo nací en familia misionera. Nunca fui llamado a ser misionero. Simplemente nací misionero y continué misionero. Yo tendría que tener un llamado para no ser misionero. Y Dios quiere crear entre nosotros personas que ganan una cultura misionero y que tienen esta visión tan profundamente dentro de ellos que se torna el ADN de ser misional y misionero. La cuarta característica se encuentra en el último versículo 20. Estaba procurando saber si estaban despiertos. ¿Cuál característica? La quinta característica. Gracias. Versículo 20. Y enseñándoles que guarden o practican o obedecen todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. La quinta característica de una iglesia que intencionalmente hace discípulos es presencia sobrenatural de Jesús. Presencia sobrenatural de Jesús. Es que estoy con vosotros. Ese vosotros es un grupo muy específico. ¿Para quién Jesús está hablando? Para los discípulos y no apenas para discípulos. Para discipuladores. Está hablando para los que van a hacer la gran comisión. Discipuladores ganan una presencia sobrenatural de Jesús que otras personas no tienen. Existe una presencia de Jesús donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre. Eso ya es una bendición. Pero esta gracia es diferente, es mayor, es tremendamente especial. Es la gracia que cuando alguien te hace una pregunta con hambre y sed de discípulo y tú respondes, de repente de tu boca sale sabiduría que nunca había salido antes. Sale entendimiento que tú nunca habías pensado antes. Eso es la presencia sobrenatural de Jesús con el discipulador. Esa idea de que personas podrían salir de aquí y ser asesores por 1 año o 2 años en otra iglesia. Yo entiendo que eso vino de Dios esta mañana. Fue una revelación de algo que yo nunca pensé y nunca oí hablar. Pero eso es lo que acontece con discipuladores. Dios tiene juntado a ustedes de forma diferente de que cuando yo predico en alguna iglesia. Porque estoy desenvolviendo ser socio con Juan Carlos y Nidia y ellos ser socios conmigo y por implicación su iglesia ser socio conmigo y yo ser socio con ustedes. Y eso libera una gracia dentro de mí que yo no tenía antes por ser discipulador. Esa gracia se expresa de 3 grandes formas. La primera grande forma es ser lleno del Espíritu, ser lleno del fruto del Espíritu. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? Amor. Entonces, ese amor que Dios coloca en nuestros corazones, que nos lleva a amar a personas ni tan amables, porque es una presencia sobrenatural del Padre. Algunos de nosotros no fuimos criados con amor fundamental, no fuimos criados en un ambiente de amor. Mi madre fue rechazada desde nacer. Su madre quería un hijo, ya tenía una hija, quería un hijo. Y ella fue mujer, fue rechazada desde nacer. Y fue criado su vida toda sin nunca oír las palabras, yo te amo. Nunca oyó eso una vez en la vida. Ella hizo un compromiso, un pacto con Dios. Dios, si tú me das hijos,
Ellos van a oír a cada día de sus vidas la frase, yo te amo. Y cumplió con eso. Yo soy una persona profundamente amado. Mi nombre David quiere decir amado. Pero muchos no tienen esa historia de amor, no tienen ese fundamento. Y nosotros necesitamos de un poder sobrenatural para amar a esas personas y dar nueva vida para ellas. La segunda expresión de alguien que tiene presencia sobrenatural de Jesús es que oye a Dios. Oye a Dios hablar. Dios habla diariamente, habla regularmente con esa persona. ¿Cuál es el asunto principal de 1 Corintios capítulo 14? 1 Corintios capítulo 14. Pergunta um pouco difícil. Qual é o assunto principal de 1 Corintios capítulo 14? Ok, el asunto principal es profecía. Comienza en capítulo 12 hablando de todos los dones, capítulo 13 el amor, que es el contexto para los dones, y capítulo 14 profecía a la luz de lenguas, indicando 5 veces que Él quiere que todos profeticemos. ¿Qué es profecía? Profecía es oír de Dios a favor de otra persona. Y todos nosotros tenemos que crecer en esa habilidad de oír a Dios a favor de otra persona. Mi hija de 13 años, Raquel, 13 años en la época, estaba sentado a mi lado en nuestra iglesia y me pasó una nota diciendo, yo siento que Dios quiere decir esto para la iglesia. Y ella hizo exactamente lo que enseñamos. Cuando tú recibes algo de Dios, pase para tu líder espiritual, para que él o ella pueda confirmar si viene de Dios. Yo sentí que venía de Dios. El pastor estaba predicando. Cuando él terminó de predicar, yo entregué la nota para él porque él estaba siguiendo el mismo principio, entregar para mi líder espiritual. Él leyó lo que estaba allí y después pasó para la iglesia entera. Dios está hablando para nosotros a través de Raquel en este momento y leyó para la iglesia esa palabra profética. Presencia sobrenatural de Dios, donde Dios aparece en nuestras reuniones. Y Dios habla para nuestras vidas. Y nos transforma. Y finalmente, dones espirituales. Presencia sobrenatural de Dios se demuestra, se expresa en dones espirituales. ¿Cuántos aquí conocen sus dones espirituales? Levanta tu mano si tú conoces tus dones espirituales. Okay, no contando este grupo aquí, es más o menos 10 o 15%. Y existe una enseñanza que es hecho en el instituto y posiblemente tiene que ser hecho fuera del instituto, que en nuestra iglesia en Brasil, cuando las personas se tornan miembros de la iglesia, pasan por un curso de ser miembro de la iglesia, pero también pasan por un sábado, el día completo, sobre dones espirituales y llamados. Y al final de ese día, todos tienen una buena idea cuáles son sus dones, cuál es su llamado y cómo entrar en la iglesia como ministro y no apenas como miembro pasivo que siente en el banco. Dios quiere movilizar a todos nosotros. La marca de una iglesia que intencionalmente hace discípulos es presencia sobrenatural de Jesús, que incluye conocer nuestros dones y llamados y estar usándolos a favor de otras personas. Entonces, 5 marcas. ¿Cuál es la primera marca? Discípulo. ¿Cuál es la segunda marca? Transparencia. ¿Cuál es la tercera? Discipulador. ¿Cuál es la cuarta? Misional y misionero. ¿Y la quinta? Presencia sobrenatural de Jesús.
Yo quiero concluir haciendo una invitación y no quiero que tú simplemente respondes porque parece ser muy lindo la invitación. Yo estoy colocando para ustedes una visión de ser una iglesia que intencionalmente hace discípulos. Cada visión, en proporción a la grandeza de la visión, tiene un costo. Y esta visión es muy grande. Satanás va a hacer todo para derrubar esta visión. Él tiene un miedo terrible de discípulos y peor todavía de discipuladores. El costo para abrazar esta visión es sencillo y simple. El costo es tu vida. Apenas eso. Y quiero hacer una invitación para las personas que están oyendo el Espíritu Santo hablar, diciendo, tú tienes que ser parte de una iglesia que intencionalmente hace discípulos. Tú tienes que abrazar esas 5 cualidades. No que eres discipulador hoy, pero al responder a la invitación estás diciendo, yo quiero ser. Yo me coloco en el camino para llegar a vivir todas esas 5 características. Discípulo, transparencia, discipulador, misional y misionero, presencia sobrenatural de Jesús. Entonces quiero invitar a ustedes que quieren se comprometer con ser una iglesia que intencionalmente hace discípulos, venir aquí para frente para yo hacer una oración especial para ustedes. Para chino. Antes de orar, yo tengo un pedido para hacer a ustedes. Yo quiero que marquen con alguien que está aquí en la frente, se reunir semanalmente por 4 semanas. Puede ser por teléfono, no puede ser de forma digital, tiene que ser voz a voz. Por 4 semanas para orar juntos. Para no dejar la semilla ser robado por Satanás. Por 4 semanas tener un compañero, una compañera, que va a te preguntar cómo que está yendo. Ser discípulo transparente, caminar para ser discipulador, misional y misionero, presencia sobrenatural de Jesús. Y hacer eso 4 semanas seguido para dejar la semilla realmente entrar. La palabra del sembrador nos dice que 3 de los 4 terrenos no dieron fruto. El primero porque Satanás robó la semilla antes que podría penetrar. Y los otros por ser terreno que no era cultivado, que no era preparado, que no era cuidado, que no era trabajado. Entonces cada uno necesitamos de alguien que trabaje un poco el terreno de nuestros corazones. Y nosotros también nos ofrecer para ayudar a esa persona. ¿Okay? Entonces eso es mi pedido. Los que hacen eso van a ver una diferencia significativa. Los que no hacen eso probablemente van a perder lo que Dios está haciendo esta mañana y poder ser
recordado en algún otro momento. Si Dios quiere, yo voy a estar de vuelta de aquí a un año. De aquí a un año, si ustedes realmente hacen lo que estamos hablando, no vamos a caber más en 2 cultos aquí. O será más cultos o será otro lugar. Porque discípulos multiplican. Extiendes tus manos para Dios, ofreciendo a tu propio corazón, tu propia mente, tu propio cuerpo, todo lo que tú eres. Jesús, tenemos andado contigo a algún tiempo. Los discípulos andaron contigo por 1 año y medio antes de ser escogidos para ser los 12. Y muchos de nosotros estamos siendo escogidos ahora. Tu Espíritu Santo nos está diciendo, yo te estoy seleccionando, yo estoy te separando, te apartando, te consagrando, te santificando, para ser parte de un gran movimiento de mi Espíritu, para ser una iglesia que intencionalmente hace discípulos y acaba siendo el inicio de un movimiento en esta ciudad que llega a otras ciudades y hasta otros países. Padre, entregamos nuestras vidas, corazones, mentes, cuerpos, todo lo que somos. Queremos ser verdaderos discípulos. Queremos negar a nosotros mismos, tomar tu cruz y te seguir. Y queremos que hágase tu voluntad en nuestras vidas y no la nuestra. Queremos ir atrás de discipuladores que nos ayuden a crecer intencionalmente. Queremos abrazar cada una de estas 5 características y ver esta iglesia tornarse cada vez una luz que brilla más alto, más fuerte, y que llega a muchos y muchos y muchos otras iglesias y otras personas en el mundo. Padre, yo recibí este mensaje a los 20 años. Y hay algunas personas aquí que tienen más o menos esa edad. Que tú puedes marcar nuestros corazones de forma que nunca olvidemos. Después del primer culto, antes del segundo culto, yo coloqué la fecha de hoy en mi Biblia, en la Gran Comisión, con el nombre de esta iglesia y esta ciudad. Yo sé que hoy es algo muy especial. Yo pido que marques estas vidas, que estas personas marcan sus Biblias, y que podemos saber de aquí en adelante que tú hiciste algo extraordinario en nuestro medio hoy. En nombre de Jesús. Amén. Amén y amén y amén y amén. Amén. Ese aplauso es para el Señor, ¿cierto? ¿Cuántos se lo pueden dar con todas las fuerzas? Amén. Cuando nosotros entendemos el llamado y el propósito de ser hijos para ser discípulos y después discipuladores, la vida cristiana cobra tanto sentido, entendemos y se vuelve apasionante, emocionante y maravillosa. Y sé que aquí hay personas que tienen ese llamado. En tu justicia me has librado, tu oído inclinado.